El universo es un lugar vasto y misterioso. Los humanos, con nuestra curiosidad insaciable, anhelamos comprender sus secretos. Pero el cosmos no revela sus verdades fácilmente. Necesitamos herramientas, métodos y un lenguaje para decodificar sus misterios. En el ámbito de la indagación científica, una de esas herramientas es la operacionalización. La operacionalización es el proceso mágico de transformar conceptos abstractos en variables medibles. Es como traducir del lenguaje de las ideas al lenguaje de los datos. Imagina intentar estudiar la felicidad. La felicidad es un sentimiento, una experiencia. ¿Cómo podemos medir algo tan subjetivo? Aquí es donde entra en juego la operacionalización. Nos permite definir la felicidad en términos de comportamientos o características observables. Por ejemplo, podríamos medir la felicidad por el número de veces que una persona sonríe en una hora o por su puntuación en una escala estandarizada de felicidad. La operacionalización es el puente que conecta nuestras reflexiones teóricas con el mundo empírico. Es la llave para abrir los secretos del universo, una variable medible a la vez. En nuestra búsqueda por comprender el universo, a menudo comenzamos con grandes ideas, conceptos abstractos que capturan nuestra imaginación. Pero para poner a prueba estas ideas, para ver si resisten el escrutinio, necesitamos fundamentarlas en el mundo tangible. Aquí es donde la magia de la operacionalización realmente brilla. Digamos que estamos interesados en estudiar la relación entre el estrés y el rendimiento académico. Primero, necesitamos definir qué entendemos por estrés. El estrés es una respuesta fisiológica y psicológica a situaciones desafiantes. Pero, ¿cómo lo medimos? Podríamos fijarnos en indicadores fisiológicos como los niveles de cortisol, una hormona del estrés, en la saliva. O podríamos utilizar cuestionarios de autoinforme en los que los individuos califican sus niveles percibidos de estrés. Del mismo modo, el rendimiento académico podría operacionalizarse utilizando variables como el promedio de calificaciones, las puntuaciones en los exámenes o incluso la participación en clase. Al definir cuidadosamente nuestras variables, tanto conceptual como operacionalmente, creamos una hoja de ruta para nuestra investigación. Establecemos criterios claros para lo que estamos midiendo y cómo, asegurando que nuestros hallazgos sean significativos y fiables. El universo está lleno de maravillas, desde las partículas subatómicas más pequeñas hasta las galaxias más grandes. Para dar sentido a este vasto y complejo cosmos, necesitamos formas de cuantificar lo que observamos. Aquí es donde entran en juego los niveles de medición. Proporcionan un marco para comprender las diferentes formas en que podemos asignar números a los datos. En primer lugar, en el nivel más básico, tenemos la medición nominal. Esto es como nombrar o categorizar cosas. Imagina que estamos clasificando las estrellas según su tipo espectral. O, B, A, F, G, K, O, M. Cada letra representa una clase espectral diferente, pero no hay un orden o clasificación inherente. A continuación, la medición ordinal introduce el concepto de orden o rango. Piensa en una carrera en la que los corredores terminan primero, segundo o tercero. Sabemos el orden en que terminaron, pero no la diferencia de tiempo entre ellos. Luego, la medición de intervalo nos lleva un paso más allá, al introducir intervalos iguales entre los valores. La temperatura medida en grados, Celsius o Fahrenheit es un ejemplo. La diferencia entre 20 grados y 30 grados es la misma que la diferencia entre 30 grados y 40 grados. Por último, tenemos la medición de razón, el nivel más informativo. Este nivel tiene todas las propiedades de la medición de intervalo, pero también incluye un verdadero punto cero. La altura, el peso y la distancia son ejemplos de variables de razón. Comprender los niveles de medición es crucial porque determina los tipos de análisis estadísticos que podemos realizar y las conclusiones que podemos extraer de nuestros datos. Sección 4. Cuestionarios. Recopilando información a través de la indagación estructurada. En nuestra búsqueda por desentrañar los misterios del universo, a menudo recurrimos a los cuestionarios como herramienta para recopilar información. Los cuestionarios son como telescopios, que nos permiten asomarnos a las mentes de nuestros sujetos y recopilar datos sobre sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Imaginemos que estamos estudiando la relación entre el sueño y la función cognitiva.
Podríamos diseñar un cuestionario para recopilar datos sobre los hábitos de sueño de las personas, como cuántas horas duermen cada noche, cuánto tiempo tardan en dormirse y su rendimiento en tareas cognitivas, como pruebas de memoria y tareas de atención. Los cuestionarios ofrecen varias ventajas. Son relativamente baratos de administrar, pueden estandarizarse fácilmente y nos permiten recopilar datos de un gran número de personas. Sin embargo, es importante diseñar los cuestionarios cuidadosamente para garantizar que sean fiables y válidos, es decir, que midan lo que se supone que deben medir de forma consistente y precisa. Mediante el uso de cuestionarios bien elaborados, podemos obtener información valiosa sobre la experiencia humana, arrojando luz sobre los factores que configuran nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Sección 5. Preguntas cerradas frente a preguntas abiertas. Elegir el enfoque correcto. Al diseñar cuestionarios, los investigadores se enfrentan a una elección fundamental: preguntas cerradas o abiertas. Es como elegir entre un telescopio y un microscopio. Ambos son herramientas valiosas, pero ofrecen perspectivas diferentes. Las preguntas cerradas ofrecen a los encuestados un conjunto predeterminado de opciones de respuesta. Piensa en preguntas de opción múltiple o escalas de calificación. Por ejemplo, podríamos preguntar, en una escala del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho está con su horario de sueño actual? Las preguntas abiertas, por otro lado, permiten a los encuestados responder con sus propias palabras. Esto proporciona datos más ricos y matizados, pero puede ser más difícil de analizar. Una versión abierta de la pregunta anterior podría ser, ¿qué tan satisfecho está con su horario de sueño actual? La elección entre preguntas cerradas y abiertas depende de la pregunta de investigación y del tipo de datos que buscamos. Las preguntas cerradas son ideales para cuantificar las respuestas y hacer comparaciones, mientras que las preguntas abiertas proporcionan información más profunda sobre las experiencias individuales. Sección 6. Conclusión. El poder de la precisión en la investigación. Al viajar por el cosmos del conocimiento, debemos recordar que la precisión es primordial. La operacionalización, el arte de transformar conceptos abstractos en variables medibles, es esencial para este empeño. Al definir cuidadosamente nuestras variables, seleccionar los niveles de medición apropiados y elaborar cuestionarios bien diseñados, sentamos las bases para una investigación rigurosa y significativa. Así como un telescopio necesita una óptica precisa para revelar las maravillas del cosmos, nuestra investigación requiere una medición precisa para iluminar los misterios de la experiencia humana. Abracemos el poder de la operacionalización, porque es la clave para desvelar los secretos del universo, una variable medible a la vez.